Muy buenas a todos mis queridos estudiantes. Que la gracia de mi Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Un abrazo fraternal de parte del hermano Jesús Corrales Delgado, ministro del Señor, pastor y maestro para la honra y la gloria del Señor y coordinador del Instituto de Teología en el nombre de Jesús. Dándole las gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes esta gran doctrina. Ya esta es la cuarta clase y última clase de Teología Sistemática 1. Vamos a abordar varios temas y entre eso la doctrina del diablo, que es parte fundamental de la Biblia, ya que el diablo se considera como el enemigo de Dios y de las almas y de todas las cosas creadas de parte del Señor. Entonces la doctrina del diablo es una de las más intrigantes y antiguas enseñanzas de la Biblia. Según esta doctrina, el diablo es un ser espiritual poderoso que se opone a Dios y los seguidores de Dios. Vean, la otra es que el diablo es un ser creado por Dios, así como los ángeles y así como todo lo que nosotros podemos ver y existe en el universo fue creado por Dios. Y el diablo trató de usurpar el puesto de Dios. Él busca engañar a la humanidad y apartar del camino de la salvación. Esta doctrina nos advierte de los peligros de caer en la trampa del diablo y nos exhorta a mantener una vigilancia constante contra sus artimañas. Así es que tenemos un enemigo en común, toda la humanidad, todo el que es cristiano y el que no es cristiano, todo lo que se llame creación de Dios, porque el diablo le tiene rabia y está en contra de toda la creación de Dios. Está en contra de la naturaleza, está en contra de la fauna, de la flora, está en contra de, de la humanidad, está en contra hasta de sí mismo. ¿Y por qué digo que está en contra de sí mismo? Porque el Señor, bendito sea el Señor, le dio todas las oportunidades al diablo para que caminara conforme a su voluntad. Una vez me preguntaba por qué será que Dios no perdonó al diablo, porque si Dios es tan bueno y perdona todos los pecados, no perdonó al diablo. Y resulta que el diablo es tan obstinado, tan testarudo, que no hubo arrepentimiento en su corazón, ni lo habrá. Por eso no va a haber perdón de parte de Dios hacia él. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y Dios, la oportunidad grandísima que nosotros afloramos en nuestro corazón para que entre en nuestro corazón y nos perdone. Dios es tan bueno, tan misericordioso. Pero la misericordia se acaba cuando el ser humano muere, cuando la vida se acaba. Esta doctrina nos advierte de los peligros de caer en las trampas del diablo y nos exhorta a mantener una vigilancia constante contra sus artimañas, porque utiliza todo lo posible para que tú caigas. El diablo no se te va a presentar con los cachos, con las patas de animal, con un trinche y a matarte de una. No, él va a utilizar la creación misma, o sea, a la humanidad. Nosotros los seres humanos tenemos tres enemigos poderosos y que el diablo utiliza y entre esos tres enemigos está el diablo. Primero está el mundo, segundo la carne, que somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, el pecado, ¿verdad? Y el diablo, que utiliza todas estas cosas para que nosotros caigamos. Yo podría nivelar el uno y el 2, el mundo y la carne, niveladita, se van de la mano. Y el diablo que las utiliza para que el hombre caiga. En Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, nos habla de que el diablo tentó a Jesucristo y Jesucristo venció al diablo con la palabra. No cogió una piedra y se la tiró, no cogió un cuchillo y se defendió, no, se defendió con la palabra, la obediencia a Dios y su actitud firme, ¿verdad? En el Señor. Así es que
De esa manera es como nosotros libramos la batalla. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús describe a Satanás como un homicida desde el principio. En Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 18, las armas de la guerra espiritual contra Satanás y su fuerza con la armadura de Dios, ¿verdad? Esa armadura es importante estudiarla y nos daremos cuenta que todo tiene que ver con la actitud, con la búsqueda, con la llenura del Espíritu Santo. Y así podemos tener armas, herramientas para podernos defender de el mismo enemigo. En 1 Pedro capítulo 5 del 8 al 9 nos habla de la necesidad de resistir, vigilar contra el enemigo. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Satanás es descrito como el acusador de los hermanos. Así que no es nada fácil. Por eso es que cuando se habla la doctrina del milenio, el diablo es atado por 1000 años, la humanidad cambia por completo, aunque sigue pecando porque la carne es la carne. La carne es débil. Dice la Biblia que la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Amén. Sigamos adelante y vamos a hablar sobre la doctrina de la inspiración de la Biblia, que hace parte del tema fundamental de Teología Sistemática 1. Entonces vemos que la inspiración de la Biblia es de parte de Dios y utilizó a más de 40 autores, ¿verdad? Para escribir lo que nosotros hoy día nos gozamos en leer de forma gradual, espiritual, concentrada. Ya que la Biblia no es un periódico, ya que la Biblia no es un libro de historia, aunque tenga todos los géneros literarios, la lectura de la Biblia es diferente. Hay que leerla en el nombre del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces vemos que es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces la Biblia afirma que los libros de estas mismas fueron escritas bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Esto significa que la Biblia es la palabra de Dios viviente y que podemos confiar en ella como una fuente de verdad y sabiduría. Con los ojos cerraditos podemos confiar lo que dice la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Número 2, inerrancia bíblica. Esto es tenebro. Inerrancia bíblica. Según esta doctrina, la Biblia es libre de errores y contradicciones en todo lo que se afirma, ya sea en tema de fe, moral o historia. Esto la convierte en una autoridad fiable para guiar nuestras vidas y creencias. Eso es lo que quiere decir que la Biblia no se va a equivocar. No hay error. Hay muchos dicen, es que la Biblia se contradice. Aquellos que dicen que la Biblia se contradice son aquellas personas que no conocen las escrituras, que no la han estudiado. Salmo 12 del 6 al 7. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, los guardarás, los protegerás de esta generación para siempre. Tremendo. Número 3. Autoridad y relevancia. La Biblia, en su totalidad, es la palabra de Dios, indiscutible, y tiene autoridad sobre todos los ámbitos de la vida. Están todos los consejos que nosotros necesitamos como hijos de Dios, en la forma de hablar, la forma de callar, la forma de conducirnos, la forma de actuar, los principios y valores humanos que los filósofos tanto estudiaron, que tanto se esmeraron, están en la Biblia. Los valores humanos, el civismo, el respeto, las leyes, todo lo que en la actualidad existe, ya la Biblia lo había escrito. Muchos autores de leyes, muchos autores filósofos, muchos autores de ética, de urbanidad, de Carreño, todo esto
Ya el Señor lo había escrito por medio de sus 40 autores. Así que sus enseñanzas son eternas y relevantes para cada generación, ya que nos revela la voluntad de Dios para la humanidad. Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mis caminos. Gloria a Dios. Plan de salvación. Hay un plan de salvación inminente, pecado y caída, ¿verdad? Y tenemos también, número dos, expiación de Cristo. Entonces, dentro del pecado y la caída, la doctrina del plan de salvación comienza con el pecado y la caída de la humanidad por medio de Adán y Eva, ¿verdad? Que vemos en Génesis capítulo 3, desde el 1 hasta el 7. Vemos también, según la Biblia, el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, esperando a la humanidad de Dios y condenándola a la muerte y desesperación eterna. Tremendo, ¿verdad? Describe la caída del hombre y podemos verlo también en Romanos capítulo 5 versículo 12, habla de la entrada del pecado en el mundo a través de Adán. Pero Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15 nos da una esperanza y la primera profecía de salvación por medio del Mesías. Número 2, expiación de Cristo. Por medio, pero Dios en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y así pagar el precio por nuestro pecado. Su muerte y resurrección nos brindan la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Santidad y sufrimiento del cristiano. Muchos dicen, entrégate a Cristo que se va a acabar el sufrimiento. Y eso no es así. Dios no nos promete quitarnos el sufrimiento mientras estamos vivos. Dios sí nos promete que este sufrimiento se va a acabar cuando estemos en su presencia y hayamos partido de esta tierra. Dentro de la santidad y sufrimiento de cristianos vemos tres aspectos fundamentales importantísimos: santidad, sufrimiento y esperanza eterna. El sufrimiento es parte importantísima en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo del cristiano, desde que nace hasta que muere. Pero vamos a empezar desde la santidad. La doctrina de la santidad del cristiano enseña que Dios llama a sus seguidores a vivir una vida separada del pecado y dedicada a Él. Dedicada a Él. Esa es la palabra. Dedicada a Él. Esto implica un proceso de transformación y crecimiento espiritual, donde el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar un carácter y estilo de vida que honren a Dios. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Sino como el que nos llamó ser santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. En el sufrimiento, sin embargo, este proceso de santificación a menudo conlleva a un sufrimiento tremendo y a pruebas, bendito sea el Señor, que a veces creemos que no vamos a poder pasar. La Biblia nos enseña que los cristianos se enfrentarán desafíos, persecuciones, dificultades en este mundo. Pero Dios usa esta experiencia para purificarnos. Así que no creas cuando diga, para de sufrir. Ven a esta iglesia y vas a parar de sufrir. O ven a Cristo y vas a parar de sufrir. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Fortalecer nuestra fe y conformarnos más a la imagen de Cristo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, aleluya, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. Y por último, esperanza eterna. Esa es nuestra esperanza. A pesar de los sufrimientos, los cristianos tienen la esperanza de una recompensa eterna en el cielo. Dios promete que un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos y nos dará un nuevo cuerpo, una nueva vida sin pecado y sin sufrimiento. Apocalipsis 21:4.
Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Gloria a Dios. Hermoso estudiar las doctrinas básicas de la Biblia, ¿verdad? Es de gran bendición, de gran edificación y llenura. Doctrina de la santidad del cristiano. Y es un tema bastante delicado, pero es importantísimo. Hay 4 puntos importantes que vamos a tocar, que es la separación del mundo, ¿verdad? Número 1. Número 2, consagración a Dios. Número 3, transformación interior. Y número 4, testimonio y misión. Y esto lo que da paso a lo que se dice una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El viejo hombre quedó atrás, ahora somos nuevos en Cristo. Entonces, esta separación del mundo, la doctrina de la santidad de cristiano enseña que los seguidores de Cristo deben de vivir una vida separada del mundo y sus prácticas pecaminosas. Esto implica rechazar los valores, actitudes y estilos de vida que contradicen los principios bíblicos. Así es, toca hacerlo, es lo mejor. Segunda de Corintios 6:17. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Número 2, consagración. Una parte fundamental, la consagración. En su lugar, los cristianos deben de dedicar su vida a Dios, buscando agradarle en todas las cosas que hacen. Esto se manifiesta en una vida de oración, estudio de la Biblia, obediencia y servicio a Dios. Y sobre todo, este servicio a Dios se manifiesta en el servicio a los demás. ¿Ok? Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito sea el Señor. Número 3, transformación interior. La santidad no se limita a las acciones externas, sino que implica un cambio profundo en el corazón y en la mente. El Espíritu Santo obra en nosotros para transformar y conformarnos a la imagen de Cristo. Segunda Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados a su imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Número 4. Testimonio y misión. Al unir estos 3 puntos importantísimos, que es la separación del mundo, la consagración del mundo y la transformación del mundo, me da un resultado que viene siendo nuestro testimonio, ¿verdad? Una vida santa y consagrada a Dios se convierte en un poderoso testimonio que atrae a otros a conocer a Cristo, que ven tu cambio, que ven cómo has crecido, que ven cómo has cambiado. Los cristianos santificados están llamados a ser sal y luz en este mundo, mostrando la bondad y el amor de Dios. En Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. La doctrina de la cena del Señor es una doctrina importantísima donde todos los cristianos conmemoran la cena del Señor, ¿verdad? Tenemos 3 puntos implacables en esta doctrina del Señor que lo pueden ustedes profundizar mucho más. Todo lo que hemos visto, ustedes lo pueden profundizar mucho más. ¿Ok? Número 1, conmemoración. Número 2, comunión. Número 3, proclamación. En el número 1, que la conmemoración, la doctrina de la cena del Señor, enseña que este ritual es una conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo.
Participa los elementos del pan y del vino. Los cristianos recordamos el sacrificio de Cristo renovando nuestro compromiso con Él, ¿verdad? Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11 de 23 al 26. La comunión, además de la cena del Señor, es un momento de comunión y unidad entre los creyentes. Al compartir juntos, este memorial fortalece nuestros lazos de hermandad y expresamos nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 10 del 16 al 17. Y proclamación. Finalmente, la cena del Señor es una proclamación de la muerte de Cristo y de su pronto regreso, ¿verdad? Al participar de esta ceremonia, los cristianos anticipan y celebran la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. También podemos decir que esto representa también la cena del Señor cuando estemos con Él en el cielo, ¿verdad? Habrá una boda de cordero, habrá la cena del Señor. Y hay gente que no le gusta participar en la cena del Señor. Considéralo. Ponte a cuenta con Dios. Las personas, muchos que no quieren participar en la cena del Señor, es porque se sienten mal ante el Señor. No está mal que te sientas así. Esto es que el Señor mismo, su Espíritu Santo, te está redarguyendo de pecado y ya es hora de que te pongas a cuenta con el Señor y puedas participar en la cena del Señor porque es un privilegio, un privilegio. Doctrina de los falsos maestros, ¿verdad? Es el que menos vamos a demorar, pero es importantísimo que lo estudiemos profundamente. El desvío de la verdad. La doctrina de los falsos maestros advierte sobre aquellos que enseñan la doctrina, ¿verdad?, contraria a la Biblia. Ellos buscan desviar a los creyentes del verdadero evangelio y apartarlos de la fe. Nosotros tenemos, para saber si un maestro está conforme a las escrituras, tú tienes que estudiarla, tienes que escudriñar todos los días. Y de esa manera hay un filtro en tu mente, hay un filtro en tu ser, hay un filtro en tu alma que verifica lo que te están enseñando, si esa es de Dios o si no es de Dios. Tentaciones del diablo. Aquí vemos un cuadro, ¿verdad? Que nosotros podemos estudiar. Este material, les recuerdo que están en la plataforma, lo pueden descargar completamente gratis, ¿ok? La tentación, ¿verdad? Del diablo, entrega del diablo, estrategia del diablo, perdón, respuesta bíblica y versículos bíblicos. Entonces, vamos a leer este cuadro y verán cuáles fueron estas tentaciones que se le presentan al ser humano, ¿verdad? Duda de la palabra de Dios es una tentación. ¿Y cuál es la estrategia del diablo? Cuestionar la veracidad y autoridad de la Biblia. Respuesta bíblica. Aferrarse firmemente a la palabra de Dios como verdad infalible. Y versículo bíblico, segunda de Timoteo 3:16. Tremendo, hermoso. Orgullo y ego también hace parte de las tentaciones y podemos de pronto hasta extender este cuadro muchísimo, pero vamos a tocar estos tres puntos. Impulsar un sentido de autosuficiencia y autosatisfacción. Esa es la estrategia del diablo. Respuesta bíblica, cultivar una actitud de humildad y dependencia total de Dios. 1 Pedro 5:6. Desconfianza en Dios. Esa es otra tentación. Sembrar dudas sobre el amor y el cuidado de Dios. La respuesta bíblica, confiar plenamente en la bondad y en el plan de Dios. Romanos 8:28. Conflicto espiritual. La relación del conflicto, tenemos otra que es armas espirituales y victoria asegurada. Conflicto espiritual. Y eso es verdad. La doctrina del conflicto espiritual enseña que los cristianos se enfrentan a una batalla constante contra las fuerzas espirituales malignas. El diablo y sus demonios buscan derrotarnos y apartarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Efesios 6:12.
En armas espirituales tenemos Efesios 6 del 10 al 8. Pero Dios nos ha provisto de armas espirituales poderosas para hacer frente a las fuerzas del mal. La armadura de Dios, la oración, la palabra de Dios, la unidad del cuerpo de Cristo con algunas de las herramientas que fortalecen nuestra posición en la batalla. Y victoria asegurada. Aunque el conflicto es real, la victoria final pertenece a Dios. Jesús ya ha vencido al diablo en la cruz. Y los creyentes participan, aleluya, de esa victoria a medida que se mantienen firmes en la fe y luchan bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:4. En conclusión y aplicaciones. Tenemos 3 puntos para despedirnos de esta clase maravillosa de Teología Sistemática 1. Importancia de la doctrina número 1, llamado a la acción número 2 y crecimiento y madurez número 3. En la importancia de la doctrina, el estudio de la doctrina es fundamental para fortalecer nuestra fe y prepararnos para enfrentar los desafíos espirituales de la vida. Estas enseñanzas bíblicas nos guían, nos instruyen y nos da la perspectiva necesaria para vivir una vida cristiana victoriosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Llamado a la acción. Más allá del mero conocimiento que nosotros adquirimos, esta doctrina debe de traducirse en un estilo de vida que honra a Dios. Debemos aplicar los principios de santidad, vigilancia y confianza en Dios a nuestras vidas diarias, dando testimonio de la verdad del Evangelio, Mateo 28, del 19 al 20. Crecimiento y madurez. A medida que profundizamos en el estilo y la aplicación de esta doctrina, crecemos en nuestra fe, maduramos espiritualmente y seremos capaces de enfrentar con éxito las pruebas y tentaciones que presentan en nuestro camino. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Le damos las gracias al Señor por esta clase. Gracias al Señor por este material tan poderoso que tenemos a la mano y que podemos estudiar cada vez que nosotros querramos. Se los pongo a su disposición. Le habló el pastor y maestro Jesús Corrales Delgado, coordinador de la carrera de Conocimiento en Teología y Ciencias Religiosas. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Que tengan un excelente y maravilloso día.